Buenas noches, Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje que es muy importante. Hay muy pocos, pero aquí el punto es que todos vamos a morir un día y eso fue algo que Dios estableció. En Hebreos 9:27 dice que Dios estableció que todos muramos un día y que después de la muerte vayamos a un juicio delante de Dios. Y fíjate, ¿por qué es tan necesario que escuches o que escuchemos más bien todos este mensaje? Porque el problema para nosotros es que Dios es triplemente santo y probablemente este mensaje algunos no lo tomen como para ellos, ¿no? Pero ¿quién de los que está aquí cree que jamás va a morir? Todos saben que un día moriremos y tu conciencia te dice que sabes que un día vas a morir igual que yo. Lo que no sabemos es cómo, pero vamos a morir un día. Y Dios estableció para todos que muramos un día y después de la muerte vayamos a un juicio. Entonces, en ese juicio, ¿qué pasará? Bueno, según la palabra de Dios, dice que daremos cuenta cada uno de nosotros. Vamos a dar cuenta de las cosas que hemos hecho. Entonces, fíjate, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Probablemente hay personas aquí que están escuchando que podrían decir: yo amo a Dios sobre todas las cosas. Bueno, si eso es verdad, yo no lo sé, pero la Biblia, Dios mismo dice: bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de los que estamos aquí que diga amar a Dios guarda sus mandamientos? ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? Nadie. Entonces, si resumiéramos todos los mandamientos en ese mandamiento, pues estamos reprobados. ¿Por qué? Porque no hemos guardado ni uno de los mandamientos. Fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. Él no dejará sin castigo. Probablemente has escuchado personas decir que Dios no castiga. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que Dios sí castiga. Dice: Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. Todos nosotros, ¿de qué manera nos podemos dar cuenta si hemos hecho mal uso del nombre de Dios o no? Bueno, si has llegado a usar el nombre de Dios en una plática con algún amigo, o has llegado a meter a Dios en algún chiste, o usar simplemente el nombre de Dios como si Dios no fuera el creador de todo el universo, bueno, Dios dice que al que haga eso le va a dar un castigo merecido. Y al que hace eso, pues, según la Biblia, se le llama blasfemo. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero fíjate lo que dijo Cristo. Dice: todo aquel que odia es un asesino. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que ha llegado a odiar a los ojos de Dios y según su estándar, que es triplemente santo, dice que todo aquel que llega a odiar es un asesino a los ojos de Dios. Probablemente físicamente no has llegado a matar a una persona con un arma, pero si has llegado a odiar a alguien, según Dios dice que ya eres un asesino. Y todos lo hemos hecho, todos hemos llegado a enemistar con alguna persona. El siguiente que te voy a mencionar dice: no robes. Dice: no robes. Y probablemente algunos dirán: bueno, yo no me dedico a robar. No, probablemente no a robar, no te dedicas a robar, pero si has tomado un chicle, un lápiz, o el cambio de la tienda cuando te mandan algo, pues ya es robo. Probablemente si no pagamos la luz o el agua, pues es robo. O probablemente si pides prestado algo y no lo regresas, eso ya es robo también. Entonces, dice aquí: no robes, es uno de los mandamientos. El siguiente dice, que te voy a mencionar, dice: no digas mentiras. Y pues hasta los niños llegan a mentir. Hasta los niños llegan a mentir para no recibir probablemente el castigo de sus padres. Y los niños que hoy están escuchando también tienen conciencia y saben que han ido en contra de Dios y que han desobedecido.
La palabra de Dios en Apocalipsis dice que tanto chicos como grandes iremos ante el tribunal de Dios y vamos a dar cuentas. Entonces, fíjate, ese mandamiento que dice no digas mentiras, todos lo hemos quebrantado. Aún aquel que dice yo no he mentido, es como si estuviera levantando la mano y estuviera diciendo soy un mentiroso, cuando dice yo no lo he hecho. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice, ¿sabes qué? Tú sabes que eres un mentiroso y sabes que sí lo has hecho. El último que te voy a mencionar dice no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero Cristo en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, Él dijo, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Equivale que ya se metió con aquella persona. En pocas palabras, es como si ya hubieras tenido relaciones sexuales con aquella persona. Ahí nos damos cuenta qué tan alto es el estándar de Dios y qué tan bajo es el nuestro al decir, bueno, eso no es tan malo, porque cualquiera hombre ve a una mujer y casi la desnuda, y mujer a hombre igualmente. Bueno, probablemente para pecadores como tú y como yo no sea tan malo, pero para un Dios que es triplemente santo, eso es pecado. Así como el que odia es un horrendo asesino para Dios, aquel que llega a ver a una mujer con deseos equivale que ya es un adúltero, según el estándar del triplemente santo Dios. Ahora mismo te has dado cuenta, según la ley de Dios, que eres un pecador. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que en verdad tú sabes que eres un blasfemo, que has usado el nombre de Dios para jurar probablemente, has llegado a odiar y tu conciencia dice que en verdad eres un asesino. El que dice no robes, si has tomado algo que no sea tuyo, un chicle, una galleta, dinero, lo que sea, un lápiz, si lo has llegado a tomar, tu conciencia te dice que también eres un ladrón. El siguiente dice no digas mentiras, algo que se practica como si no fuera tan malo. Tu conciencia también te dice que lo has quebrantado. Igual que mi conciencia me lo dice a mí, que yo también lo he hecho. Tu conciencia te está diciendo que tú también lo has hecho. Y el último, que dice no cometas adulterio, tu conciencia te dice que lo has hecho también. Entonces, ¿qué dice nuestra conciencia? La conciencia dice que si hay un juicio y que iremos delante de Dios a dar cuentas, tu conciencia y mi conciencia, a menos que haya alguna conciencia necia, o alguien que trate de cauterizar su conciencia ignorándola, va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no creo en Dios. La palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo Dios llama a una persona que dice que no cree en Dios? Necio. ¿Quién es un necio? Que sabiendo la verdad prefiere creer la mentira. Eso es un necio, según la Biblia. Entonces, todos hemos pecado, todos hemos ido en contra de Dios, pero ¿qué hizo Dios para que el pecador no fuera ese castigo eterno que justamente merecemos? Bueno, la palabra de Dios en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy mismo, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el peor pecador que conozcas y que tengas en tu mente. No sé si podrá ser tu vecino, tu mamá, tu papá, tus tíos, primos, no sé. El peor que conozcas, que tú digas, este no creo que Dios lo perdone. Bueno, Dios perdona el peor pecado que hayas cometido si crees en su Hijo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero los humanos amaron más las tinieblas, su pecado, que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Porque hoy en día hay personas que deciden no creer en Dios, porque desean y no quieren dejar su mentira, su fornicación, su adulterio,
Probablemente hay quienes no quieren dejar de engañar a su esposa metiéndose con algún otra mujer, o mujer metiéndose con algún otro hombre, y deciden rechazar la noticia de que Dios manda hoy a tu vida, en lugar de arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Yo sé que estoy mal en verdad y necesito buscar de Dios. Prefieren mejor comportarse como necios y decir, no, yo amo más mi pecado y deseo continuar en mi pecado. Una persona me decía, ¿sabes qué? Es que si empiezo a ir a la iglesia, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder hacer cosas que hoy hago. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no es mentiroso y que tiene razón. El humano ama más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces la palabra de Dios confirma que todo aquel que decide y ama y se aferra a su pecado, dice, no quiero saber nada de Dios. Entonces Cristo murió por el peor pecador. En Isaías 53 dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Dice que fue molido por nuestros pecados. Y después de haber sido molido, fue a una cruz, a un madero. Estando en ese madero, clamó a Dios, al Padre, y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido del arameo quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se sintió abandonado del Padre, separado de Dios, porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Él estaba cargando con el pecado del mundo. Dios lo hizo pecado. Al que nunca conoció pecado, Él lo hizo pecado por el pecador. Cristo padeció en tu lugar para que tú puedas tener vida eterna. De esa manera Dios muestra su amor a pecadores. Pecadores que no merecen la vida eterna, sino castigo eterno en el infierno. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. A mí no me salva una religión. A mí no me salvan buenas obras. Porque si yo dijera que mis buenas obras me salvan, entonces el predicar el evangelio todos los días ya me tuviera apartado un lugar en el cielo. Ok, pero en los pecados que ya hice, ¿quién los va a pagar? Si la deuda es eterna y los pecados son hechos en contra de un Dios eterno, ¿quién pagará mis pecados? ¿Quién pagará mis culpas? Hay una parte en la palabra de Dios que dice, y saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, ¿y cuándo terminaremos de pagar el último cuadrante si la deuda es en contra de un Dios eterno, infinito? Él no necesita dinero. La deuda nunca termina. El único que pudo pagar la deuda de pecadores fue el infinito Dios. La segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, pagó el pecado del mundo. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, no fue tratado como un rey, no fue tratado de lo mejor, no, sino fue acostado en un comedero de bueyes, de animales, creció, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Fue molido, según Isaías 53. Después de esto, como te decía, fue a la cruz del Calvario, estuvo ahí, clamó al Padre. Después de haber clamado, dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días. Convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda en este momento a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante de este gran juez justo que es Dios, y Él es fiel, y Él es justo. ¿De qué manera fue justo Dios? Bueno, fue justo, hizo justicia matando a su propio hijo en tu lugar. Tú merecías que Dios te matara, y yo también, pero mató a su propio hijo porque la paga del pecado es muerte. Tenía que haber una muerte, alguien tenía que pagar, y el que pagó fue el Hijo de Dios. Pagó una deuda eterna, infinita.
una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. El único que podía pagarlo era el infinito Dios. Él la pagó y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por los que han creído. Y si has creído, Cristo murió por ti. No importa el pecado que hayas cometido, no importa el pecado que te acuse, no importa el pecado que te cargue. Cada uno de tus pecados Cristo los llevó en la cruz. Él fue tratado como el peor pecador. Ese que nunca conoció pecado fue visto como el peor pecador cuando nunca le hizo mal a nadie, nunca pecó, pero fue molido. Y en Salmos 22 dice que él se sintió como un gusano. Si tienes Biblia, cuando llegues a tu casa puedes leer el Salmo 22 para que lo averigües. Fíjate. Dice en Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjate lo que dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Él se sintió como un gusano estando en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son los que deberían haberse sentido así? Bueno, tú y yo, porque Dios aborrece el pecado. En Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador. ¿Y cómo nos damos cuenta cuánto Dios aborrece el pecado? Bueno, pues solamente voltea a ver a la cruz y escucha Isaías 53, que dice que fue molido. Y cuando escuchas la palabra molido, es literalmente. No sé si has comprado carne molida alguna vez. ¿Has ido a la carnicería a comprar carne molida? O cuando probablemente, si alguien va aquí a la iglesia o se reúne en alguna iglesia, cuando comen la Santa Cena, que mastican, bueno, Cristo fue como masticado, fue molido por tu culpa. Todo aquel que tenga a Cristo como abogado y el día que vaya delante de Dios será librado solamente por Cristo. Pero el día que mueras y no tienes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, el castigo que recibió Cristo, ese mismo castigo lo vas a recibir, pero por la eternidad. Nunca terminará ese castigo. Cristo en unos minutos fue torturado y sintió un terrible dolor, pero esos fueron por unos momentos. Pero el que muera y muera sin Cristo será por la eternidad, sin fin. Por eso en este momento es el día de tu salvación. Es el día que Dios te ha traído el mensaje de vida eterna. Hoy es el día que te tienes que arrepentir, que tienes que confesar tus pecados delante de ese gran juez justo. ¿Y de qué manera te muestra su amor? En que ha muerto por cada uno de tus pecados. Cristo ha muerto por cada uno de tus pecados. Y si has creído, solo tienes que confesar delante de Dios, pero principalmente creer en verdad que Cristo ha muerto por ti. ¿Y de qué manera podemos demostrar que en verdad hemos creído? La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Todo aquel que dice creer en Cristo, en Dios, lo van a decir sus frutos. Todo aquel que dice creer en Dios, pero su comportamiento, sus frutos son podridos, sus frutos es pecado todo el tiempo, pero dicen creo en Dios, es una mentira. Todo aquel que dice creer en Dios, pero su vida continúa siendo una vida de pecado, solamente se está engañando creyendo que cree en Dios, cuando la realidad es que no es verdad. Y al momento de morir y creer que era un hijo de Dios y que murió y va a ir al cielo, se va a encontrar con que el lugar donde iba a ir era el infierno, porque nunca creyó verdaderamente en Dios, sino creyó en un Dios creado a su imaginación.
no había creído en el Dios verdadero, en el Dios que aborrece el pecado, en el Dios que desea que el pecador muera y vaya al infierno, pero también en el Dios que es amor y que dio a su propio Hijo para que el pecador pudiera tener vida eterna solamente a través de él. En Juan 14:6 Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga.